Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre la vía vestibular con, con nuestros compañeros Maureen Mosquera, Carlos Perdomo y mi persona José Ordóñez. Las vías vestibulares hacen parte del sistema vestibular, el cual procesa la información sensitiva que subyace a las respuestas motoras y percepciones del propio movimiento, la posición cefálica y la orientación espacial en relación con la gravedad, lo que ayuda a estabilizar la mirada, la cabeza y la postura. Las vías aferentes del sistema vestibular son las encargadas de transmitir la información sensorial desde los receptores del oído interno, que es el órgano de Corti, hasta los centros de integración del sistema nervioso central. Esta información es crucial para mantener el equilibrio, la coordinación y la orientación espacial. Estas vías aferentes es donde las fibras nerviosas que se originan en estos receptores forman el nervio vestibular, el cual se une al nervio coclear para formar el nervio vestíbulo-coclear, que sería el octavo par craneal. Este nervio penetra en el tronco del encéfalo y establece sinapsis en los núcleos vestibulares. Las principales vías aferentes desde los núcleos vestibulares son las vías vestíbulo-espinales, las vías vestíbulo-cerebelosas y las vías eferentes del sistema vestibular son aquellas que transmiten señales desde los núcleos vestibulares hacia otras estructuras del sistema nervioso central, con el objetivo de generar respuestas motoras que permitan mantener el equilibrio y la coordinación. En sí, la diferencia entre las vías aferentes, que serían las vías aferentes como las que están recibiendo información sobre el movimiento y la posición de la cabeza, y las vías eferentes serían por su parte los músculos que realizan las acciones necesarias para mantener el equilibrio. La información que llega a través de las vías vestibulares no se procesa de forma aislada, sino que se integra con otras modalidades sensoriales para generar una percepción coherente del movimiento y la posición del cuerpo en el espacio. Las áreas de integración de las vías vestibulares son, en principio, los núcleos vestibulares, los cuales tenemos el superior, lateral, el medial e inferior, cual cada uno con condición de especificación, función y funciones. Tenemos el cerebelo, el cual encontramos en su vermis, en sus hemisferios cerebelosos y en el núcleo dentado. También en la corteza cerebral, en su lóbulo parietal, exactamente en el giro postcentral y en el lóbulo parietal inferior, así como también en la corteza premotora. También en el tálamo, donde lo encontramos en el núcleo ventral posterior y en el núcleo ventral lateral. Se hablará de las vías vestibulares. Algunas entran por el ganglio vestibular hasta los núcleos vestibulares superior y lateral y entran en el cerebelo, donde terminan en la corteza cerebelosa dentro del componente flóculo nodular. Otras van desde los núcleos vestibulares laterales hasta la médula espinal ipsilateral a través de los tractos vestibuloespinales laterales, desde los núcleos vestibulares superior y medial hasta los núcleos de los músculos oculares y hasta los núcleos motores de los nervios espinales superiores a través de los fascículos longitudinales mediales del mismo lado y de los lados opuestos. También hay fibras del nervio vestibular que se originan en el conducto semicircular horizontal izquierdo que proyectan hacia los núcleos vestibulares medial y lateral. Las fibras excitadoras desde el núcleo vestibular medial cruzan hacia el núcleo abducen contralateral que tienen dos eferencias. Una de estas es una vía motora que hace que se contraiga el recto lateral del ojo derecho. La otra es una proyección excitadora que cruza la línea media y asciende a través del fascículo longitudinal medial hasta el núcleo oculomotor izquierdo, donde activa neuronas que provocan contracción del recto medial del ojo izquierdo. Por último, las neuronas inhibitorias se proyectan desde el núcleo vestibular medial al núcleo abducen izquierdo y en forma directa ocasionan que el impulso motor contra el recto lateral del ojo izquierdo disminuya y que de manera indirecta también se refleje el recto medial del derecho. El tracto vestibuloespinal medial, la porción descendente del fascículo longitudinal medial, se conecta con el asta anterior de la médula cervical y torácica superior. Este tracto está involucrado en los reflejos de enderezamiento laberíntico
que ajustan la posibilidad de la cabeza en respuesta a señales de origen vestibular. Algunas fibras ascendentes de los núcleos vestibulares viajan a través del tálamo, núcleo ventral posterior, hasta la corteza parietal. La vía vestibular es fundamental para la orientación, el equilibrio y la coordinación de los movimientos. Esto se consigue a través de la percepción de la inclinación de la cabeza, lateral, anterior y posterior, además de la rotación de la misma por el plano horizontal. Los componentes de la vía son periféricos y centrales. Entre los periféricos encontramos a las estructuras del oído interno y en las centrales los núcleos vestibulares, encargados de procesar la información. Los componentes periféricos son cinco: tres conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo. También esta vía nos ayuda a regular la presión arterial, como por ejemplo cuando nos ponemos de pie muy rápidamente, esta vía hace que se eleve la presión arterial para vencer la fuerza de la gravedad y así que la sangre siga llegando a nuestros tejidos. Hablando más específicamente de los núcleos vestibulares, existen cuatro: superior, inferior, medial y lateral. El núcleo lateral es el encargado del equilibrio, también conocido como núcleo de Leiters. El núcleo medial, con un poco de ayuda del superior y el inferior, son los encargados del movimiento de la cabeza y el cuello. Por último, el núcleo superior, inferior y medial, con un poco de ayuda del lateral, aunque muy poca la verdad, son encargados de la estabilización refleja del ojo.